La serie del Eternauta arrasa con todo a su paso. Esta adaptación cinematográfica rompió fronteras como ninguna otra producción en la historia del cine argentino. Un hito histórico, pero que vino cargado de polémica. En redes sociales estalló el quilombo, que la serie es progre, zurda, peronista, cuca, que en realidad es liberal, libertaria, de derecha, que la serie y la historieta no tienen nada de política, son neutras. Sé que me dan ganas de llorar. Vamos a recorrer la historia completa del creador del Eternauta, Héctor Germán Oesterheld, y el contexto político, tanto nacional como internacional, en el que vivió y escribió su obra. Después vamos a meternos de lleno en los conceptos clave de esta historieta: la nevada mortal, los cascarudos, los hombres robot, los manos, los sellos, el odio cósmico y finalmente los viajes en el tiempo. Luego, más adelante, vamos a comparar la historieta con la serie de Netflix. Lo que te puedo adelantar es que esta nevada tóxica les va a caer a todos. Pero primero arranquemos con la génesis. ¿Qué es el Eternauta? El Eternauta es una historieta o cómic de ciencia ficción publicada entre 1957 y 1959 en el suplemento semanal Hora Cero, revista de historietas de la editorial Frontera, cuyo fundador, director y guionista era Héctor Germán Oesterheld, nacido en 1919 en Buenos Aires. Entre tantas otras historietas, él crea el Eternauta, encargándose del guión. Los dibujos del Eternauta estuvieron de la mano de Francisco Solano López. El formato original de esta historieta eran entre 3 y 5 páginas semanales en blanco y negro. Ahora vamos a hacer una breve sinopsis de la historieta. Una nevada mortal cubre Buenos Aires. La nevada es una fase de una invasión alienígena orquestada por los sellos, que gobiernan a otras especies esclavas, manos, gurbos y cascarudos. El grupo sobreviviente se une a la milicia porteña y hay diferentes batallas en lugares conocidos de Buenos Aires. Específicamente, la última parte de la sinopsis no la voy a leer en voz alta porque spoilea muy fuertemente el final de todo. Pero si la querés leer, te la dejo en la pantalla. Es tu decisión leerla o no leerla. Hay una particularidad con la obra del Eternauta. Su creador la inicia en 1957 en dictadura y se la finalizan a la fuerza en 1977 en una nueva dictadura. Entonces, ahora vamos a indagar en esta pregunta. ¿La historieta transmite algún discurso político? Y otra pregunta: ¿es posible crear algo artístico desde el vacío y sin ninguna intencionalidad directa o indirecta? Según el semiólogo argentino Eliseo Verón, todo discurso surge de un entramado de condiciones de producción, condiciones históricas, ideológicas, tecnológicas, institucionales, etc. Nada ni nadie puede escapar a esto. Es como la nieve mortal del Eternauta. O sea, todos nos vemos atravesados por estas cosas y a su vez no hay sentido de algo sin reconocimiento, o sea, sin una instancia de lectura que interprete lo que está viendo o lo que está escuchando. Oesterheld, al crear la historieta, no puede esquivar su contexto político, por más que quiera. Una historieta, una película, un análisis de YouTube, este mismo análisis, un documental, un reporte periodístico, un comentario en Twitter o Instagram, un debate entre compañeros, todo, en tanto discurso, construye una versión de la realidad. Todo construye sentido social. El sentido es algo que se construye, circula y siempre, absolutamente siempre, está en disputa. Entendiendo esto, ahora vamos con el contexto político nacional e internacional en el que se creó la historieta El Eternauta. Oesterheld vivía inmerso en un contexto social plagado de eventos políticos que marcaron la historia del país y eventos que marcaron la historia del mundo. Partimos del año en el que se creó el Eternauta, 1957. A nivel nacional, en Argentina veníamos de un golpe de Estado en el año 1955, que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón en la llamada Revolución Libertadora. Varios aviones de la Marina de Guerra iniciaron el bombardeo sobre Plaza de Mayo, con el único objetivo de matar al presidente. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Si bien no lograron su cometido, este brutal ataque dejó un saldo de más de 300 muertos y cientos de heridos. Perón, acorralado ante una potencial e inminente guerra civil, renuncia al cargo de presidente de la República y posteriormente debe exiliarse del país.
A continuación, este decreto, sancionado en el año 1956, proscribió expresamente al peronismo, incluyendo la prohibición de su partido, nombres como Perón y Evita, símbolos, marchas, canciones, ideas y propaganda. La proscripción generó una profunda división en la sociedad argentina, con la formación de la resistencia peronista para oponerse al gobierno de facto. Estados Unidos vio a la Revolución Libertadora como una forma de combatir la influencia comunista en la región y buscó una mayor alineación con las nuevas autoridades militares argentinas. Y más adelante vas a entender por qué lo que acabo de decir es importante. Entonces, Héctor Oesterheld escribe la historieta en plena proscripción del peronismo. O sea, vos tenés una lectura a los 13 años, que lo ves con toda la parte fantástica. Tenés una lectura a los 15, que ya te acá decís, bueno, acá hay algo más. Y después, ya de los 15 en adelante, ya te das cuenta que tienen otro tipo de ideas. ¿Lo puedes tomar o como no la puedes tomar? Oesterheld supo captar en esa historieta un sentimiento muy generalizado que se ve que había en ese momento, que se ve analizando la historieta, ¿no? Una idea de invasión, justamente, ¿no? Pero no de la invasión literal de los sellos, sino que algo nos estaba invadiendo y que debíamos revelarnos a eso, ¿no? Ahora vamos con el determinante contexto internacional. Venimos de finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Qué pasó durante los 50? Tenemos la Guerra Fría. El mundo estaba dividido en dos grandes bloques: Occidente capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista socialista, liderado por la Unión Soviética. En 1955, mismo año del derrocamiento de Perón, se inicia la Guerra de Vietnam, que enfrentó al gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos, contra las fuerzas revolucionarias comunistas de Vietnam del Norte. En la sociedad se vivía un clima de constante paranoia y vigilancia. ¿De qué? De inminentes ataques nucleares o de una tercera guerra mundial. Empieza una carrera armamentística. Ambos bloques desarrollaban armamento nuclear. La posibilidad de una guerra global era real. La sociedad vivía con temor constante a una hecatombe atómica o invasión. Esto mismo de lo que estoy hablando aparece en la historieta del Eternauta del año 1957, en las primeras páginas. En una de las viñetas aparece la radio diciendo que Estados Unidos continúa haciendo ensayos atómicos, haciendo alusión a este temor de la época. En América Latina, la influencia extranjera, económica, militar y política era muy fuerte, sobre todo por parte de Estados Unidos. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, fue dividida en dos bloques ideológicamente opuestos. En Estados Unidos había persecución ideológica, caza de brujas contra supuestos comunistas. Se extendía el miedo al otro, al extranjero, al espía. A nivel cultural, Hollywood producía películas de ciencia ficción con mensajes ocultos, alienígenas como metáforas del comunismo o del totalitarismo. Todo esto permeaba en la cultura, en los cómics, en las películas, en las revistas. En estos años se estrenaron películas como La invasión de los usurpadores de cuerpos, en 1956, que es una película muy conocida. Personas son reemplazadas por duplicados sin emociones, una metáfora de la pérdida de la identidad individual ante una ideología totalitaria. En 1953 vino del espacio exterior. Seres extraterrestres pacíficos son temidos por los humanos. Esto puede entenderse como una crítica a la paranoia del estadounidense promedio frente a este otro. En 1954 se estrena Ellos, hormigas gigantes creadas por radiación atómica. Esto representa miedo al poder de las pruebas nucleares y la alteración de la naturaleza. En 1954 se estrena la película japonesa Godzilla, que es un monstruo que nace tras pruebas nucleares en el Pacífico. Es una crítica directa al uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. ¿Pero de qué hablan, en el fondo, todas estas películas estrenadas en los 50s? Miedo a la infiltración, a los espías comunistas, a vecinos traidores, pérdida de identidad, zombificación cultural, crítica al autoritarismo local, represión interna, ansiedad tecnológica y nuclear. El Eternauta aparece en este contexto en 1957 y dialoga con todo este clima global. No puede escaparle. En la historieta se habla de invasión extraterrestre como alegoría de una invasión ideológica política. Nevadas tóxicas, trajes, refugios, ecos del miedo atómico. La organización colectiva como resistencia, crítica a la paranoia individualista, en donde el vecino podría ser el enemigo o un espía. Por lo que, si la historieta tiene una carga política o no, y hablo de la historieta de 1957, la que supuestamente es la
la menos política, bueno, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Hice una encuesta en mi canal de YouTube, Puchito Cine, para ver qué pensaban, y el resultado fue que la mayoría la considera de contenido político. Ahora vamos con lo siguiente en esta trama. Esto recién empieza, y la cosa se va a poner fuerte y muy complicada. A finales de los años 60, a medida que crece la represión en Argentina, Oesterheld comienza a acercarse a círculos más comprometidos a nivel político. Colabora con revistas culturales de izquierda. Eso es lo que yo quisiera preguntarle. ¿Por qué llegaste a esto? ¿Qué te metieron en la cabeza si vos no eras así? Cuando surge Perón, para él Perón era un hombre, un demagogo. Y bueno, él no comulgó con esa ideología, para nada. O sea, él decía, bueno, está bien, yo con esto llego a la gente comercialmente y masivamente, pero bueno, puedo mandar otro mensaje. En 1967, Ernesto Che Guevara fue capturado por el ejército boliviano y luego asesinado. En 1969, 2 años después de la muerte del Che Guevara, Héctor Oesterheld reescribe El Eternauta, pero ahora con dibujos de Alberto Breccia. No sé si lo pronuncié bien, espero que sí. Una versión mucho más oscura y politizada, donde la invasión es claramente una metáfora del imperialismo. Empezaba toda esa lucha y el temor que al comunismo, que a la izquierda, que no sé qué. Ahora vamos con los inicios de los 70s, militancia en Montoneros. Entre 1971 y 72, Héctor Oesterheld se incorpora formalmente a Montoneros. Montoneros fue una organización armada con responsabilidad en atentados, secuestros y asesinatos entre 1970 y 79. Era una organización político-militar peronista de izquierda. Él participa desde el área específicamente de prensa y propaganda. Llega a escribir biografías en formato historieta como las del Che Guevara y Eva Perón, editadas obviamente de manera clandestina. Esto es cuando yo le digo, ¿a vos no te parece que esto es una cosa que puede traernos problemas? No, me dijo, él no, realmente no lo creía. Me dijo, no, pero mira, además, dice, no vamos a hacer el Che Guevara solo, vamos a hacer todos los caudillos argentinos y de Latinoamérica. Ahí sí ya se notaba un cambio ideológico profundo en Héctor, ¿no? Ya estaba decididamente volcado a lo que iba a ser después, sin hablar de Montoneros, ¿no? Pero estaba con el socialismo nacional y todo eso, ¿no? Sus otras obras, sus otras historietas se empezaron a volver muy explícitas y ya estamos en camino a que Héctor escriba El Eternauta 2. Pero vamos a tener que actualizar el contexto. La prohibición del peronismo caducó el 25 de mayo de 1973 al asumir el gobierno democrático presidido por Héctor Cámpora, durante el cual Perón regresó definitivamente el 20 de junio de 1973, estableciendo su residencia en el país. Casi un año más tarde, el 12 de octubre de 1973, Perón asumió por tercera vez la presidencia de la República. Al poco tiempo, a los pocos meses, Perón fallece el 1 de julio de 1974 en la quinta presidencial de Olivos. El anuncio al país fue realizado por su viuda, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, que poco después asumió la presidencia. Nuevos conflictos políticos desembocaron en una nueva dictadura cívico-militar, conocida como Proceso de Reorganización Nacional. Comenzó el 24 de marzo de 1976 y se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983. Población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta.
Héctor Oesterhel escribe El Eternauta 2 entre 1976 y 1978, o sea, en plena dictadura militar. Los militares crean la figura del subversivo. El llamado subversivo primero era encontrado a través de diferentes procesos de inteligencia, luego era capturado, secuestrado, torturado y posteriormente ejecutado o desaparecido. Los dibujos del Eternauta 2 estuvieron a cargo de Francisco Solano López, radicado ahora en España. Oesterhel escribía desde lo que él consideraba zonas o casas seguras. En el Eternauta 2 aparece Juan Salvo como héroe vanguardista. En la historieta hay un tono bélico militar, espejo directo de la militancia setentista y la represión. Defiende la lucha armada como acto liberador. El final sugiere socialismo solidario. Paralelamente a todo esto, sus 4 hijas muy jóvenes, Estela, Diana, Beatriz y Marina, también militaban en Montoneros. No eran combatientes dentro de la organización, eran militantes. Veía televisión hasta las 4 o 5 de la mañana porque no podía dormir. Y de pronto siento un estallido y los vidrios de la ventana que se rompen. Entonces yo me levanté y dije, pensé una bomba en las vías del ferrocarril. En el momento que me asomo a la ventana, veo que está toda mi casa iluminada con reflectores y estaba una fila de militares, de soldados o qué sé yo qué eran, con las ametralladoras apuntando arriba. Y entonces alguien que me grita por los parlantes que ¿cómo fue? Apague la luz y baje inmediatamente o le tiramos. Y me empezaron a hacer preguntas sobre mi marido, pero sobre mi marido insistían. ¿Qué preguntaban? ¿Dónde estaba? Si era judío. Fue la primera cosa que me preguntaron, si era judío. Me hacían preguntas y yo sabía en lo que él se ocupaba. Yo digo, mi marido se ocupa de esto, lo otro. No, políticamente no sé. Me dijeron, señora, nos llevamos una fotografía de su marido. Entonces ahí sí dije, me voy, dejo la casa y me fui. Oesterhel fue secuestrado en abril de 1977 por el ejército argentino en La Plata. Fue mantenido cautivo en condiciones inhumanas de detención y bajo tormentos en el centro clandestino de detención El Campito, que funcionó en la guarnición militar de Campo de Mayo, locación que aparece en la serie de Netflix, Campo de Mayo. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La desaparición de él está entre el 21 y el 25 de abril del 77, más o menos. Lo vi a Oesterhel en Campo de Mayo, en las duchas, específicamente, en el sector de las duchas. Yo no lo conocía personalmente a él. Y bueno, me llamó la atención. Lo vi, digamos, como golpeado, o sea, con mucha angustia, o sea, y bueno, me acerqué, le pregunté qué le pasaba, me dijo que le había mostrado la foto de las hijas muertas, o sea, que lo habían trasladado, estoy casi seguro que de La Plata, me dijo. Creo que estaba ahí desde el día anterior, o desde la noche anterior. Y que habían hecho comentarios acerca de las fotos, que qué buenas que estaban las hijas, y este tipo de cosas, y realmente lo vi angustiado, digamos, muy angustiado por ese hecho concreto. Destruido moralmente, porque además supo una por una de la muerte de sus hijas, porque además se lo iban y se lo contaban para justamente hacerlo caer más y más y más, a ver si le podían sacar algo más. Aparentemente él no habló nunca. Entonces lo volvieron a torturar, lo volvieron a destruir más de lo que estaba, porque una persona que lo vio en el Vesubio me dijo que ella lo vio con la cabeza totalmente vendada.
Oesterheld pasó por centros clandestinos como el Vesubio. Se presume que fue asesinado en 1978. 2 nietos nacieron en cautiverio. Sus 4 hijas y sus yernos fueron asesinados. Formar parte de Montoneros no implica automáticamente haber participado en hechos violentos. Había múltiples niveles dentro de la organización: prensa, formación, logística, armamento, etc. Oesterheld escribía propaganda, dibujaba historietas como la de Evita, el Che Guevara, Perón, etc. Nunca fue señalado como combatiente armado, ni como partícipe de atentados, ni por la prensa de la época, ni por documentos de inteligencia, ni por organismos oficiales posteriores. No hay pruebas ni acusaciones formales de que alguna de sus hijas haya participado en acciones armadas como asesinatos o atentados. Durante la dictadura y en años posteriores, ciertos sectores intentaron justificar crímenes de Estado, sugiriendo que algo habrán hecho. Sin embargo, ningún documento oficial, causa penal ni archivo desclasificado ha aportado prueba real de delitos cometidos por Oesterheld, Héctor o su familia. La icónica imagen con la frase ¿Dónde está Oesterheld?, en donde figuran todos sus personajes de todas las historietas, es uno de los afiches más potentes de la gráfica política argentina y fue realizado en 1981 durante la última dictadura militar. Formó parte de una campaña de denuncia por su desaparición. En Argentina circuló clandestinamente en fotocopias o impresiones caseras durante los últimos años de dictadura, sobre todo en espacios universitarios, sindicatos y publicaciones de derechos humanos. La democracia fue recuperada en Argentina el 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia tras 7 años de dictadura militar. En la época trágica de nuestro país, eliminaron a mis 4 hijas, a mi marido, a mis 2 yernos y 2 nietitos que quedaron porque 2 de las chicas estaban embarazadas, de las cuales lamentablemente no pude saber nunca nada. Son 9 personas desaparecidas de mi familia. Quedé yo sola con mis 2 nietitos, de mis 2 nietos en ese entonces, de las 2 chicas mayores. Tras la desaparición de sus hijas, 2 embarazadas y yernos, Elsa Oesterheld, la esposa y viuda de Héctor, comenzó una búsqueda incesante por conocer el destino de su familia. Se integró a Abuelas de Plaza de Mayo cuando se consolidó la lucha por la identidad de los nietos apropiados. 2 de sus nietos continúan desaparecidos en la actualidad. Los bebés nunca fueron restituidos ni identificados hasta el momento. Se presupone que, como en otros casos de nietos apropiados, fueron entregados a otras familias o instituciones bajo identidades falsas. Elsa Oesterheld falleció en 2015 a los 91 años en la ciudad de Buenos Aires. Fueron 2 los familiares sobrevivientes de la familia Oesterheld, 2 nietos, Martín y Fernando Oesterheld. El Eternauta tuvo varios intentos frustrados de adaptación al cine y la televisión antes de la serie de Netflix. A lo largo de más de 60 años, distintos productores, directores e incluso Hollywood mostraron interés, pero siempre hubo obstáculos económicos, técnicos o políticos. En 1990, Aristarain estaba interesado, pero declaró que El Eternauta exige un presupuesto que no se podía conseguir en Argentina en los 90 y no quería arruinar la historia. Decía que la única manera de producir la película sería en inglés, con actores estadounidenses, para obtener los fondos necesarios de productoras norteamericanas, pero opinaba que eso no sería adecuado ya que la cultura argentina es parte integral del Eternauta. Luego, en los 2000, hubo ofertas de Estados Unidos, de Hollywood, para comprar los derechos, con Buenos Aires transformada en una ciudad genérica tipo Nueva York apocalíptica. La familia Oesterheld rechazó el trato porque implicaba modificar profundamente el contexto argentino, que es lo esencial de la obra. En 2008, la directora Lucrecia Martel fue convocada para adaptar El Eternauta al cine. Este proyecto no prosperó. Vamos con la serie de Netflix. La serie toma ideas de la historieta, pero no adapta ninguna por completo. Por otro lado, mayoritariamente no decepcionó al fandom, al menos en su gran mayoría. Para empezar, la serie no inicia como en la historieta de 1957 por cuestiones de guión y desarrollo de la trama en formato de serie audiovisual. La historia se sitúa en la actualidad. Cuando aparece la nieve, la tecnología moderna deja de funcionar y todos se quedan sin celulares y sin internet. Acá aparece
aparece una famosa frase en la serie que dice: lo viejo funciona. A diferencia de la historieta, la mujer tiene un rol más presente y relevante. Salvo está divorciado. Su hija, ahora adolescente, se llama Clara y no Martita, como en la historieta. Esta hija desaparece en la serie y se convierte en el motor de búsqueda de Juan Salvo. En la historieta, el objetivo de Juan Salvo al principio no queda claro y no está definido. El inicio no transcurre en la casa de Juan Salvo, transcurre en la casa de Favali. Esto fue por una cuestión de guión, ya que en esa casa hay más recursos que la serie utiliza para que avance la trama. Los viajes temporales quedan insinuados en el montaje. Se suman personajes nuevos para ampliar el arco dramático. Hay ciertos guiños a la pandemia del 2020, lo cual hace más verosímil cierta parte de la historia, lo trágico de algo imprevisto. Aparece con mucha presencia el elemento argentino: barrios, calles, colectivos, banderas, el truco, clásico juego de cartas argentino. Muchas de estas cosas ya estaban en la historieta, pero también hay una fuerte presencia sobre las Islas Malvinas. Juan Salvo en la serie es un excombatiente de guerra contra los ingleses en la guerra de 1982 librada en las Islas Malvinas. La idea del héroe colectivo al principio no aparece, ya que prima el individualismo, el sálvese quien pueda, la ley del más fuerte. El propio Juan tenía la intención, por ejemplo, en una escena, de robarles el auto a una familia para ir por su hija más rápido, pero duda y no lo hace a pesar de que él tenía una escopeta y los otros un simple palo. Juan al principio está en esa delgada línea ética del sálvese quien pueda y él me salvo en grupo sin joder a los demás. Por otro lado, en la historieta, Juan Salvo al principio no quería salir a la calle. La decisión de quién sale a la calle fue producto del azar, ya que tiran los dados y le tocó a Juan Salvo, que hubiera deseado que le toque a otro. Temas militares. En la historieta de 1957 es el ejército el que ordena a este héroe colectivo y Juan era subteniente de reserva, o sea, egresado de un liceo militar. Luego es ascendido a teniente. Juan Salvo es oficial del ejército argentino. Esta es la parte más conflictiva al intentar llevarlo a la serie de Netflix. ¿Por qué? Por lo transcurrido con Héctor Oesterheld en 1976. Los militares lo asesinan a él y a su familia. Entonces hay un conflicto al llevar esto a la pantalla grande. Los buenos de la historieta fueron los malos en la vida real para el propio creador. El director, Bruno Stagnaro, lo resuelve muy bien, ya que negocia con esta situación. Juan Salvo, en la serie, sabe de armas, tiene experiencia militar, pero no es un oficial o un teniente, porque ahora es un excombatiente de Malvinas y, producto del trauma, quiere dejar este pasado atrás. En uno de los capítulos de la serie le dicen a Juan Salvo de ir a Campo de Mayo y él al principio se niega. Campo de Mayo es una localidad de la provincia de Buenos Aires identificada con la guarnición militar del ejército argentino, que en época de dictadura fue uno de los principales lugares de tortura, con 4 centros de detención en este lugar donde a los prisioneros se les hacía de todo. Si bien al principio Juan Salvo se niega a ir a Campo de Mayo, termina yendo, dejando de lado su cuestión individual y pensando en el grupo. Cuestión que se resuelve bastante bien desde guión. La escena de la iglesia es fundamental, ya que son otros los que salvan a Juan Salvo, forzando esto de el héroe son todos en unión. En la escena del shopping, muchos esperábamos ver sangre correr. Imagínate, crisis de invasión alienígena, nieve mortal, nada funciona. La comida en este contexto y el agua valen oro puro. Pero, por sorpresa, la falta de recursos acá no es un problema muy grande. Nadie se quiso apropiar de la comida del hipermercado, ni robar, ni cobrar un arancel para que otros agarren algo. Los que estaban ahí dijeron, pasen, agarren lo que quieran. Desde mi punto de vista es un poco inverosímil por ser un contexto donde potencialmente todos pueden morir de hambre si la cosa durara mucho tiempo, pero aparece la cuestión solidaria, lo colectivo. Nos salvamos entre todos. Y esta secuencia del hipermercado refuerza más esta idea. Luego llega la misión del tren, muy simbólico, todos juntos en el tren, civiles, militares, todos bajo una misma causa. El fin es claro, dejemos el pasado atrás. Si querés salir adelante, vamos juntos. Luego aparece un edificio que en la vida real se llama Torre Dorrego, edificio destinado a alojar a socios, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas. Fue el lugar, de hecho, donde vivió muchos años la esposa de Oesterheld. Y a partir del final de la primera temporada viene una parte complicada a nivel guión. Para Oesterheld no hay héroe colectivo sin líder, sin un ordenador, que es en este caso el Eternauta, Juan Salvo. A partir de acá es donde esto se hace más evidente tomando este rol. Veremos cómo se resuelve en la temporada 2 que ya está confirmada por Netflix. Ahora vamos a responder algunas preguntas que circulan en redes. La historieta del Eternauta
Eternauta es política, sí o no? Para esto vamos a analizar y a entender los conceptos pilares y fundamentales de la historieta del Eternauta. Vamos a ver lo que es la nevada mortal, los cascarudos, los gurbos, los hombres robot, los manos, los sellos, glándula del terror, el odio cósmico y finalmente los viajes en el tiempo. Te aviso que va a haber spoilers, ten cuidado, después no me digas que no te avisé. Empecemos con lo primero que se ve en la serie y en la historieta. ¿Qué es la nevada mortal? Es una nevada blanca, silenciosa y radiactiva que cae sobre Buenos Aires. No es nieve común. Al tocar la piel o respirar este aire en donde está nevando, te mata instantáneamente. ¿Cuál es su función en esta invasión? Bueno, es la fase 1 del ataque alienígena. Antes de enviar soldados o bestias, los invasores eliminan a la población desde la distancia y utilizan como medio esta nieve mortal. Permite que la invasión se realice sin resistencia organizada. El miedo y la desorientación provocan el colapso del Estado. Obliga a los sobrevivientes a aislarse e intentar romper lo colectivo. La nevada crea desconfianza, encierro, paranoia. La nieve no mata como un arma, mataba como una plaga invisible. No tenía dirección ni rostro ni ruido, pero mataba igual. Vamos a ver una lectura simbólica de la nevada. Una posible interpretación es que formaba parte de la paranoia nuclear. Representa miedo a la guerra atómica, a la radiación silenciosa. Otra interpretación, represión invisible, que representa un poder que mata sin presentarse. Otra interpretación, colonización moderna, que representa un veneno cultural que precede a la ocupación. Y otra interpretación podría llegar a ser el aislamiento social, que representa condición que debilita la resistencia. Cuando todos se encierran, nadie se une. Cuando Westergel reescribe la historia en los 70s, el Eternauta 2, la nevada puede verse como una metáfora del miedo paralizante que impone el poder antes de reprimir. La sociedad queda sola, dividida y atemorizada. La nevada mortal es la primer arma del invasor. Mata sin forma ni rostro, pero con máxima eficacia. Es el símbolo del terror moderno, aquel que no necesita soldados visibles, porque te elimina desde afuera y en silencio. Por eso, el Eternauta empieza con una nevada, y no con un disparo o con una bomba. Ahora vamos con los cascarudos y los gurbos. Los cascarudos y los gurbos son parte del ejército alienígena que invade la Tierra, pero cumplen funciones distintas dentro de la pirámide de dominación controlada por los ellos. Ya voy a explicar qué son los ellos. Son como los peones en el ajedrez. Son la fuerza bruta, sin voluntad propia, utilizados como instrumentos de destrucción. Son criaturas parecidas a escarabajos gigantes. Aparecen en las primeras líneas de combate, como infantería alienígena. Son agresivos pero no inteligentes. No tienen autonomía. Siguen órdenes. ¿Qué son los gurbos? Son criaturas colosales. Una mezcla de mamífero gigante, reptil y arma viva. Se los usa como armamento de asalto pesado. Destruyen edificios, aplastan grupos de humanos. No se comunican, no piensan, no razonan. Los gurbos son como bombas vivientes o fuerzas incontrolables liberadas por el poder, como si representaran una tecnología bélica tan bestial que ya nadie puede detenerla. Ahora vamos con lo tercero que aparece en la serie, los hombres robot. Son humanos capturados por las fuerzas invasoras y convertidos en autómatas de combate. Son quizás los enemigos más trágicos del relato, porque no son alienígenas ni monstruos. Eran personas comunes como Juan Salvo, hasta que fueron tomados y transformados en herramientas de guerra. Pierden la voluntad propia, ya no piensan, no dudan, no sienten. Son controlados a distancia por los manos, que reciben órdenes de los sellos. Son usados para patrullar, atacar y matar, incluso a sus propios vecinos o familiares. Son como marionetas humanas. Actúan sin empatía ni temor. Disparan al instante y obedecen sin cuestionar. La tragedia es que, a diferencia de los cascarudos o gurbos, eran parte de la misma sociedad que ahora atacan. ¿Qué podrían representar simbólicamente? Bueno, a nivel político, podrían representar personas alienadas por el poder o la propaganda. Escuché algunos videos en donde los comparan con los famosos y conocidos termos políticos. Tiene cierto sentido. Para el que no entiende, un termo es una persona totalmente cerrada a cualquier debate, a cualquier diálogo. Es una máquina de repetir un discurso, de obedecer a sus líderes, no tienen pensamiento crítico y consumen solo lo que les retroalimenta su propia ideología. Cualquier otro tipo de consumo es rechazado instantáneamente. Otra interpretación simbólica, histórica en este caso, podría ser que representen a militares o civiles funcionales a un régimen que los deshumaniza. ¿Qué los hace tan inquietantes? No son el otro, son nosotros transformados. No vienen de otro planeta, son nuestros vecinos, hijos, hermanos, amigos, reconvertidos ahora en armas. Lo más aterrador de los hombres robot es que alguna vez fueron humanos.
humanos. Los hombres robot son la imagen más brutal del sometimiento, humanos vaciados de su conciencia, usados como armas por un sistema opresor. No dan miedo porque sean monstruos, dan miedo porque eran nosotros. Ahora vamos con unos personajes muy interesantes en esta historia, los manos. Los manos son unas de las especies alienígenas esclavizadas por los sellos. Ya voy a hablar de los sellos. No son agresivos por voluntad propia, sino que obedecen órdenes bajo amenaza. Los manos dirigen a los cascarudos y coordinan a los hombres robot. Manejan la tecnología avanzada como naves, armamento y control mental. Están tan oprimidos como los humanos, pero fueron quebrados y convertidos en instrumentos del sistema. Entonces, ¿los manos son enemigos o víctimas? Ambas cosas, a los ojos de los humanos, son parte de la invasión, pero la historieta sugiere que también están esclavizados, incluso más profundamente. En la historieta, un mano que logra comunicarse con Juan Salvo le confiesa que ellos sufren por lo que hacen. Dicen algo así: no tenemos elección, si desobedecemos morimos. Los manos no son el mal absoluto, son los que el sistema les obligó a hacer. Su tragedia es que entienden lo que hacen, pero ya no pueden elegir otra cosa. Entonces podemos hacer una lectura de qué significan los manos y qué simbolizan. Bueno, podríamos pensar que a nivel político simbolizan los burócratas del poder, los tecnócratas que ejecutan órdenes sin pensar. A nivel humano son víctimas que se volvieron funcionales al sistema. Y a nivel filosófico podríamos pensar a los manos como la alienación, seres conscientes que han perdido su voluntad. Glándula del terror es un dispositivo biológico implantado por los invasores en algunos de sus subordinados, específicamente en los manos, para controlarlos a través del dolor, el castigo y el terror. Es una glándula artificial implantada en el cuerpo del mano. Cuando el mano desobedece órdenes o intenta actuar por cuenta propia, esta glándula se activa al sentir miedo. Segrega un veneno que lo va matando en pocos minutos. Esto actúa como un mecanismo de control absoluto. Los propios manos lo explican en la historieta, que no pueden rebelarse porque la glándula los castiga automáticamente si hacen algo que los sellos no aprueban. Incluso se activa si solo imaginaran rebelarse, ya que esto les provocaría miedo, y el miedo activa la liberación del veneno. De esta manera, los manos no pueden traicionar a sus amos. Si lo hacen, el miedo activa la glándula y los mata. ¿Quién les colocó este dispositivo a los manos? Los sellos, el verdadero mal. Son quienes lo implantaron para asegurarse de que hasta los manos, que son inteligentes y sensibles, obedezcan sin margen de autonomía. La glándula es una metáfora potente del poder que actúa desde dentro. No hace falta ningún castigo externo cuando el sistema logra que el propio cuerpo del oprimido se autocastigue al intentar liberarse. Y esto puede tener muchas lecturas metafóricas, como por ejemplo que el miedo implique delatar a otro con tal de salvarse uno mismo. A nivel político podría representar el terror como herramienta de obediencia. A nivel psicológico, la internalización del castigo. Y filosófico, la pérdida del libre albedrío bajo un sistema totalitario. La glándula del terror es un dispositivo que asegura que incluso los verdugos sean esclavos. Es la manera en que el Eternauta demuestra que no hay libertad verdadera en ningún nivel del sistema de dominación de los sellos. Los sellos son los responsables operativos, dan las órdenes, organizan la invasión, esclavizan a los manos. Los sellos son los enemigos reales de la invasión. Están en la cima de la cadena de mando. Es un poder concreto pero invisible, omnipresente. No tienen forma definida, se comunican solo a través de sus subordinados, como los manos. Ni siquiera los manos los conocen directamente. Son tan poderosos que ni necesitan intervenir en persona. Su sistema de dominación es perfectamente delegado. ¿Qué representan simbólicamente los sellos? Bueno, podemos hacer dos lecturas políticas de los sellos. Una dentro del contexto de 1957 y otra dentro del contexto de los años 70 a la actualidad. Dentro de la lectura política de 1957 podrían representar al imperialismo internacional invisible, las potencias que dominan sin ensuciarse, la lógica del poder sin rostro. Y dentro del periodo de los años 70 a la actualidad podrían representar el poder económico global, colonialismo, las dictaduras dirigidas desde las sombras, sistema deshumanizado, corporativo, frío, impune, individualista. En la historieta hay una parte donde se dice: ¿los sellos serán reales o solo es una invención para mantener el miedo? El poder que no se ve es el más difícil de destruir. Los sellos son una metáfora del poder invisible, remoto e inalcanzable. No necesitan aparecer. Su sistema de control ya funciona por sí solo. Son el gran enemigo abstracto que justifica la lucha de los
comunes, como Juan Salvo, por resistir colectivamente. Cuando Juan Salvo intenta entender quiénes son, por qué lo hacen, empieza a sospechar que quizás ni siquiera existen como individuos. Y ahí aparece la idea de, tal vez lo que nos domina no es una especie, sino algo como un odio cósmico. Yo cuando empecé a indagar más sobre el odio cósmico, me estalló el cráneo. Y es lo que voy a relatar a continuación. ¿Qué es el odio cósmico? Estoy siguiendo toda la cadena de mandos y de roles, en tanto van avanzando y por nivel de importancia. Después de este queda uno más. Bueno, el odio cósmico no es un personaje ni un villano puntual. Tampoco se refiere a una especie alienígena específica. Es más bien una metáfora del mal estructural, inacible y sistemático que controla la cadena de dominación. La cadena sería los ellos, los manos, cascarudos, hombres robot. El odio cósmico estaría controlando todo esto. Es como si el poder ya no tuviera rostro, solo lógica de opresión. La verdadera lucha es contra un enemigo invisible. Se utiliza a otros para que hagan el trabajo sucio. Vamos a hacer una interpretación simbólica del odio cósmico. Lecturas posibles: dominación sin rostro, que sería un equivalente al capitalismo global, imperialismo, burocracia violenta. Otra lectura posible sería la violencia deshumanizada, con un equivalente simbólico a las guerras por control. Otra lectura: poder que se reproduce sin origen, un equivalente real sería un sistema que oprime sin responsable visible. Otra lectura posible: alienación total del sujeto humano. Y el equivalente real sería la desaparición del sentido, del nosotros. El odio cósmico es una figura filosófica, una forma poética de decir que el mal más peligroso no siempre tiene nombre, uniforme o cara, pero existe, domina y se reproduce. Y sobre todo, como decía Eliseo Verón, y yo parafraseando todo esto, el odio cósmico genera discursos sociales y luego los hombres robot van a reproducir ese discurso social generando sentido en la sociedad. Y todo esto es un bucle que no tiene fin. Ahora vamos con el último elemento y quizás el más spoileante de todos, por si llegaste hasta acá, pero ahora viene el rey de los spoilers. Yo te doy la oportunidad que pongas pausa o adelantes. Vamos con el tiempo como dimensión trágica. Juan Salvo no solo sobrevive a todo esto, queda atrapado en un bucle de viajes temporales, condenado a repetir su historia una y otra vez en distintos tiempos y espacios. Y de esto ya nos avisó un poquito la temporada 1 del Eternauta. Esto transforma el relato de invasión puntual en una tragedia universal y eterna. El horror no termina nunca, solo se repite con otros rostros en otros contextos. Juan Salvo ya no es un hombre, es una idea, una advertencia, una herida en el tiempo. Vamos con lecturas posibles sobre estos viajes en el tiempos eternos. En el plano político, el tiempo representa la historia cíclica de la opresión. Siempre hay un nuevo invasor. En el plano psicológico, el tiempo representa el trauma que no cicatriza, el eterno retorno del miedo. En el plano filosófico, el tiempo representa la condena del héroe que sabe que no puede cambiar el destino, a pesar de siempre querer intentarlo. En el plano metalingüístico, podría ser una representación de que el lector también queda atrapado en el loop. El Eternauta inicia con alguien contando que está escuchando al Eternauta. Así arranca la historieta, la de 1957. Podría verse también como una metáfora de lo que le pasó al propio Héctor Westergel en la vida real. Quedar atrapado en el tiempo, en un dolor eterno, y en donde él es el héroe y a pesar de eso no tiene escapatoria. Y más spoilers, ni él ni su familia. Si la nevada mata el cuerpo, el viaje eterno mata la esperanza. Juan Salvo sobrevive a todo, pero queda condenado a nunca volver a casa. Es el héroe que salva a todos, pero no puede salvarse a sí mismo. Y hablando de la esperanza, en esta entrevista que le hicieron a Héctor Westergel, también hace un breve comentario sobre esto, sobre la esperanza en sus historias. Voy a poner el audio. Arranca la historia con la invasión de los ellos que se manifiesta por primera vez con la nevada, cuyos copos matan todo lo que tocan. Y la historia arranca así, con el silencio que de golpe interrumpe toda la partida de truco porque ha pasado algo insólito. Significó además una reiteración de algo suyo, que en eso es bueno que se reitere siempre, que es la amistad y la solidaridad como base de cualquier historia. ¿Eso es nuestro? Yo creo que sí. Algunos me lo han señalado como una característica mía. Ahora yo pienso que por algo habré tenido esa característica. Debe ser algo que está en nosotros. No querer el héroe tan individualista, sino el héroe en grupo. Justamente el Eternauta, una característica que la distingue de tantas historias es esa. No hay un héroe específico. El mismo Eternauta que da el nombre a la historia es uno de tantos dentro de la historia.
historia. En El Eternauta hay unos personajes muy especiales, que de pronto cobran una humanidad tremenda, valga el término de humanidad, que son los manos. En realidad los manos, como yo los pensé entonces, eran seres como nosotros, prácticamente iguales. Tenían también sentimientos, tenían amor por las cosas sencillas, tenían las mismas cosas que nosotros, solo que tenían como esa glándula del terror que le habían impuesto y que les obligaba a comportarse de la manera que lo hacían. Solo cuando el mano está seguro ya que se muere, que ya cometió el error de asustarse, porque ahí está su debilidad. Cuando se asusta, muere. Cuando ya sabe que va a morir, entonces puede franquearse con los terrestres. Son seres prácticamente como nosotros. ¿Hay esperanza para los seres humanos en la historia del Eternauta? Sí, aunque, bueno, sería contar el final, cosa que no corresponde. Pero siempre hay esperanza. Al menos nunca hice una historieta donde se acabara la esperanza. El Eternauta es una historia con un final un tanto insólito, que me lo han discutido tantas veces, pero yo los dejo que lo discutan, porque si yo lo quiero explicar, no sé, entraría yo también a discutirlo. Salió como salió el final y yo creo que es el final que le correspondía. La destrucción por parte de los Burbos de muchas partes de Buenos Aires, ¿eso hace casi imposible por los costos argentinos pasarlo a un film, hacerlo película? ¿Alguna vez se pensó? Se ha pensado varias veces hacerla. Hasta una vez se pensó, para salvar los costos, de hacerla en dibujo animado. Nunca terminó de concretarse ningún proyecto. Yo creo que se podría hacer, no es tan difícil. Pero los que entienden más dicen que no se puede, no sé, yo creo que se podría. ¿Qué personaje le quedó más o le tuvo más simpatía finalmente del Eternauta? Hubo varios. El que se terminaba copando la historia era Franco. Otro personaje que quizás era yo metido en la historia era el historiador, Mosca. El pobre tipo que trata de escribir la historia de una cosa tan tremenda que lo sobrepasa por todos lados. El mismo Eternauta, Juan Salvo, también en cierto modo me está reflejando la preocupación por la familia, por los hijos y por todo ese Buenos Aires que se le muere de pronto. No sabría decir cuáles, porque si me pongo a pensar en cada uno, en Favalli o en todos los que van apareciendo, cada uno me resulta especialmente querido, lo mismo como los mismos manos. Como decía hoy, el mano es en parte uno de nosotros también. ¿Quiénes son los ellos? Eso es algo que queda a la imaginación de cada cual, y yo no la voy a traicionar a la mía explicándolo cómo era. Justamente por eso quedó ese nombre, que ni siquiera le puse un nombre de fantasía, sino simplemente los ellos. Ahora demostrame que no sos un hombre robot. ¿Cómo me lo podés demostrar? Dame una mano para seguir creciendo en YouTube. Suscríbete al canal, compartí el video, dale un pulgar arriba, seguime en Instagram, Twitter o donde quieras. Me encontrás en cualquier lado como Puchito Cine y dame tu opinión sobre todo lo que acabas de ver y escuchar. Te voy a leer.